Historia mínima de los Estados Unidos, páginas 58 a 66 y 70 a 83. Escándalo, como la masacre de Boston de 1770, en la que murieron 5 civiles durante una refriega que enfrentó a unos manifestantes enardecidos que insultaron, escupieron y arrojaron bolas de nieve con unos soldados que dispararon en medio de la confusión y el desorden. Sin embargo, la medida más dolorosa para los colonos fue la que cerraba el acceso a las tierras del oeste, al tiempo que los súbditos americanos de Jorge III se ufanaban, en contra de las apreciaciones de los oficiales europeos, de lo mucho que habían contribuido a la victoria de 1763. Sin un oeste que poblar, América dejaba de ser la tierra de oportunidades por excelencia. La medida, además, afectaba tanto a los hombres que contaban con las tierras de frontera para construir una vida nueva como la de los miembros de la élite, que especulaban comprando grandes extensiones de tierra en los márgenes de las colonias para luego dividirlas y venderlas a emigrantes empeñados en convertirse en propietarios. Que paguen las colonias. El gabinete de Jorge III consideró que para sanear las finanzas públicas las colonias de la América continental debían asumir por lo menos parte de los costos de unas estructuras imperiales que, hasta ese momento, solo las habían beneficiado. Para reducir el contrabando, ampliar la base fiscal, ejercer mayor control sobre el sistema financiero imperial y aumentar sus ingresos, el gobierno de Londres creyó prudente recurrir tanto al palo como a la zanahoria. Así, en 1764 redujo el impuesto sobre la melaza británica para desincentivar la importación, legal e ilegal, del dulce proveniente de las Antillas españolas y francesas, pero al mismo tiempo extendió las facultades de la Armada para abordar y revisar embarcaciones americanas y amplió el alcance de las Cortes de Almirantazgo, encargadas de aplicar las leyes de navegación. Además, el gobierno imperial empezó a exigir permisos y fianzas a casi todas las embarcaciones, incluyendo aquellas que se dedicaban solo al comercio de cabotaje a lo largo de la costa atlántica. También prohibió la emisión de papel moneda en las colonias, lo que restringió el acceso al crédito de una élite colonial siempre falta de liquidez, sobre todo entre los agroexportadores del sur. El año siguiente el Parlamento aprobó, por abrumadora mayoría, la ley del timbre, que obligaba a los consumidores a pagar una contribución sobre casi todo el papel que utilizaban. Los documentos legales, los periódicos y panfletos, los calendarios y los naipes tendrían que ir timbrados. Se trataba de una imposición más bien modesta, común en el mundo atlántico de la época. Sin embargo, como se ha mencionado, para los habitantes de las 13 colonias el gobierno metropolitano había sido hasta entonces una figura distante y más bien benévola. Nunca había implementado una medida que, como esta, lo hiciera pesar sobre la vida cotidiana de tantos colonos. Los habitantes de las colonias denunciaron estas leyes por ser anticonstitucionales, por violar sus derechos como súbditos británicos libres y por ser, más que onerosas, vejatorias y peligrosas. En lo que para la metrópoli pareció una reacción absolutamente exagerada, se multiplicaron periódicos y panfletos para condenar las políticas imperiales. En las ciudades se movilizaron grupos, blandiendo nombres como Hijos de la Libertad, que organizaron tumultuosas manifestaciones de protesta y atacaron verbal y físicamente a los representantes de la autoridad real, funcionarios de aduana y recolectores de impuestos. Asambleas coloniales y asociaciones gremiales promovieron acuerdos para boicotear los productos ingleses, manifestando su rechazo al lugar subordinado que, en su opinión, se les asignaba dentro del imperio y con la esperanza de afectar los intereses comerciales para presionar al Parlamento y lograr que se derogaran estas medidas. En agosto de 1765, tras el ataque a Peter Oliver, encargado de cobrar el impuesto de timbre en Massachusetts, y de que una turba incendiara la casa del gobernador, el nativo de Boston Thomas Hutchinson, se derogó la ley de timbre, no sin que el Parlamento insistiera en su derecho a legislar en las colonias, sobre cualquier asunto. A pesar de la reacción de las 13 colonias, Londres siguió legislando con perspectiva imperial. Aunque las reformas en la recaudación tuvieron un impacto positivo, los ingresos aduanales aumentaron de 2.000 libras anuales en 1763 a 45.000 en 1766. La participación americana no cubría ni la 10ª parte del costo de mantener el ejército en América.
De ahí que el ministerio encabezado por Charles Townsend, supuestamente más cercano a las posturas americanas, cambiara de estrategia, pero no de objetivos, y volviera a tratar de fiscalizar a los colonos. Dada la resistencia que había provocado la imposición de un impuesto directo sobre el uso del papel, el Parlamento decretó, en 1767, impuestos al consumo de productos importados, como el vidrio, la pintura, el papel y el té. La regulación de la venta de este último producto, cuyo consumo había adquirido un importante valor simbólico, resultó particularmente polémica. Jorge III, para apoyar a la Compañía de las Indias Orientales, que estaba al borde de la quiebra, le permitió vender té directamente en América, sin pagar la tasa del 25% que normalmente cubría cuando se subastaba en Londres, antes de distribuirlo al resto del imperio. Esta medida reducía el precio a los consumidores americanos, pero dejaba fuera del negocio a los comerciantes que vendían el popular producto en América, donde el mercado era dominado por el té holandés, importado ilegalmente. En las distintas colonias los impuestos Townsend provocaron las mismas reacciones de movilización y protesta que la ley del timbre, pero en muchos casos tuvieron un efecto más prolongado y una expresión más radical. Así, en septiembre de 1773, en Boston, los Hijos de la Libertad, disfrazados de indios, abordaron uno de los barcos de la compañía y lanzaron el cargamento de té al mar. Jorge III, exasperado ante la insubordinación americana, cerró el puerto, clausuró los gobiernos municipales que eran la columna vertebral de la política en Nueva Inglaterra y nombró a un militar, Thomas Gage, gobernador de Massachusetts. Las colonias percibieron estos actos punitivos como una afrenta colectiva y su protesta se articuló de manera compleja e institucional. Con la promulgación de los actos intolerables, la de por sí desgastada relación colonial se deterioraba hasta el punto de quiebre. Revolución. Una revolución mental. En la América continental las medidas del gobierno imperial fueron acogidas con una hostilidad cada vez mayor, pues dislocaban circuitos económicos y prácticas arraigadas. Los colonos, en muchos casos imbuidos de la ideología fatalista y suspicaz que desde el siglo XVI promovían los opositores a la centralización y a la consolidación de la autoridad real, los llamados republicanos, como New Altman, vieron en este despliegue legislativo la manifestación dolorosa del desprecio con el que los contemplaba la metrópoli, que además parecía ahora empeñada en establecer un gobierno tiránico. De ahí que un lema tan poco romántico como No taxation without representation, no a los impuestos sin representación, tuviera un arrastre comparable al mucho más idealista libertad, igualdad, fraternidad de los revolucionarios franceses. En sus peticiones y protestas los americanos siguieron recurriendo, prácticamente hasta la declaración de independencia en 1776, a los términos tradicionales de la política monárquica e imperial. Enfatizaron su orgullo de ser británicos y su fidelidad a un rey que consideraban un padre amoroso. Por lo tanto, los colonos hicieron de su oposición a los esfuerzos de Londres por intensificar su control sobre el imperio una cuestión de principios. Recurrieron a una retórica a menudo rencorosa y alarmista que, afirmaron, era la expresión razonada y razonable de los hombres comunes y corrientes que conformaban la mayoría de la población. De ahí, por ejemplo, que el connotado abogado John Dickinson, autor de uno de los panfletos más vendidos en 1767, firmara como un granjero de Pensilvania. Siguiendo esta lógica, los políticos y publicistas de las 13 colonias replantearon, y eventualmente desmantelaron, algunos de los supuestos centrales del sistema político británico. En la época, la sabiduría convencional afirmaba que dentro de un régimen político el soberano estaba por encima de todo, incluso de las reglas. Los británicos tenían la suerte de que su soberano, el rey en el parlamento, fuera eminentemente razonable, por su carácter equilibrado y representativo. Los americanos, para justificar su desacato al órgano soberano, arguyeron que éste estaba facultado para normar algunas cosas, pero otras no. En América, afirmaron, el gobierno imperial podía imponer aranceles, impuestos externos, pero no impuestos internos. Ni gravámenes directos, como el del timbre, ni al consumo, como las contribuciones Townsend.
Solo las asambleas coloniales podían imponer impuestos de este tipo, pues representaban a los contribuyentes y gastaban, bajo el ojo fiscalizador de sus comitentes, en cosas que interesaban a los colonos. Para el resto de los súbditos de Jorge III era absurdo, incluso una monstruosidad, afirmar que la soberanía, la facultad de estar, literalmente, sobre todas las cosas, podía dividirse o restringirse. Por otra parte, los americanos alegaron que, dado que no estaban representados en el Parlamento, representación que, por otra parte, no habían buscado, puesto que preferían cabildear directamente a la corona, al gabinete o a miembros clave del Parlamento a través de hábiles agentes como Benjamin Franklin, toda imposición a las colonias se hacía sin el consentimiento de los contribuyentes. Equivalía, pues, a un robo. En contra de la idea de que la participación en el Parlamento de los hombres más calificados y experimentados del reino protegía todos los intereses del imperio, la representación virtual, los americanos afirmaron que, para ser legítima, la representación política tenía que ser real. Los diputados debían ser electos directamente, de forma regular y por periodos lo más cortos posible, y obedecer el mandato de sus electores, independientemente de sus intereses e incluso de su mejor opinión. La crisis imperial generó así un diálogo de sordos que no hizo sino radicalizar las posturas. El gobierno metropolitano insistía en lo legítimo de su autoridad sobre todos los súbditos del rey y los colonos denunciaban su ejercicio como un acto tiránico. Para 1776 el difundidísimo panfleto Sentido Común del antiguo corsetero inglés Thomas Paine sostenía que no solo había que romper con Gran Bretaña, sino poner fin al sistema monárquico, puesto que carecía de fundamentos naturales o religiosos y era absurdo y perverso. De esta forma, en su afán por volver a los buenos viejos tiempos, los americanos establecieron, como escribiría más tarde Alexis de Tocqueville, los principios de una ciencia política nueva para un mundo nuevo. La resistencia a las leyes imperiales engendró también nuevas formas de hacer política. Por una parte, porque se constituyó una plataforma nueva, continental, para interpelar a Londres. Aunque las posesiones del extremo norte, despobladas y vulnerables, y las caribeñas, cohibidas por el temor pertinaz a las rebeliones esclavas, se mantuvieron al margen de la agitación de las 13 colonias, las asambleas coloniales se convirtieron, casi inmediatamente, en los principales foros de oposición a las políticas metropolitanas. Los respetables miembros de la élite colonial, planteadores esclavistas, comerciantes y abogados provincianos, fueron quienes se pusieron al frente de la revolución para defender los derechos naturales de los americanos. Ya desde la década de 1760 pasquines y panfletos habían insistido en que la política metropolitana agredía a las colonias en su conjunto y merecía una respuesta colectiva. Para finales de la década, siguiendo una primera carta circular enviada por la Cámara de Representantes de Massachusetts en febrero de 1868, las asambleas coloniales establecieron comités de correspondencia permanentes y entablaron una comunicación estrecha y constante entre ellas. Cuando, tras la fiesta del Té, Londres decidió castigar a Massachusetts, los gobiernos coloniales dieron una respuesta colectiva, vigorosa e institucional. La convocatoria de un Congreso Continental, compuesto por representantes de casi todas las colonias, solo Georgia, que enfrentaba incursiones violentas de los indios, se mantuvo al margen, que se reunió en Filadelfia en septiembre de 1774. Proclamando los derechos e inmunidades de las colonias de Su Majestad, este cuerpo representativo promulgó un acuerdo intercolonial de no importación y no consumo que provocó la caída vertiginosa del comercio transatlántico. El valor de las importaciones británicas, que en 1771 había sido de casi 4,5 millones de libras, pasó a 2,400,000 en 1774 y bajó a la mitad menos 1,200,000 el año siguiente. En la primavera de 1775 el Congreso justificó que las devotas colonias tomaran las armas en contra de la madre patria, al tiempo que imploraba a Jorge III que interviniera para aliviar los temores y envidias de los americanos. Al fracasar los intentos de conciliación y estallar la guerra, el Congreso Continental dirigió el esfuerzo bélico y diplomático de las colonias e imprimió papel moneda para financiarlo.
En mayo de 1776, tomó un paso del que difícilmente podría haber dado marcha atrás. Ordenó a las colonias establecer gobiernos independientes, bajo la autoridad del pueblo. El 4 de julio de 1776, promulgó la declaración que debía legitimar las acciones de los insurgentes americanos, transformando las colonias rebeldes en estados libres e independientes. Por otra parte, el éxito de las campañas de firma de peticiones, las protestas, los boicots y los acuerdos de no importación y de no consumo de aquellos productos que a un tiempo eran bienes de consumo cotidiano y símbolos de estatus exigía la persuasión y movilización de sectores amplios de la población, a menudo indiferentes a las complejas cuestiones constitucionales que apasionaban a los políticos. El éxito de estas tácticas de resistencia dependía de que los consumidores, incluyendo a las mujeres, que en muchos casos eran las que hacían la compra y las que tendrían que hilar y tejer para sustituir los artículos de importación, asumieran abiertamente una postura política. Aquellos productos que los americanos, como vimos, compraban para sentirse parte de un mundo civilizado y moderno, se convirtieron en símbolos de patriotismo y convicción revolucionaria. En todas las colonias se formaron comités de seguridad que presionaron, concientizaron e intimidaron a sus vecinos para galvanizarlos en apoyo a la revolución. Esta politizó a la sociedad colonial, dividiéndola en patriotas y los que no lo eran. En tiempos tan turbulentos la lógica de las lealtades políticas no podía ser sino compleja. En el contexto de lo que en muchos sentidos era una guerra civil que enfrentaba a quienes habían pertenecido a una misma comunidad política, la adhesión a alguno de los dos bandos se vio influida, pero no determinada, por intereses y convicciones, posturas religiosas y vínculos familiares, circunstancias y decisiones personales. Así, Joseph Galloway, defensor de los derechos de los colonos, representante de Pensilvania en el primer Congreso Continental y autor de un plan de unión que pretendía salvaguardar el interés de ambos países, los derechos y libertades de América y la fuerza de todo el imperio 1774, terminó colaborando con los ejércitos del rey. Al igual que William Franklin, hijo del líder revolucionario y último gobernador colonial de Nueva Jersey, tuvo que exiliarse y murió en Inglaterra. Aproximadamente 20% de la población blanca de las colonias, cerca de 2,5 millones de personas, se opuso a la revolución. A pesar de que en Estados Unidos no se desplegó una política del terror parecida a la de la Francia revolucionaria, 1792-1794, o de guerra a muerte como la que declarara Bolívar a los españoles en lo que sería la Gran Colombia, 1813, los despectivamente apodados leales loyales, o tories, apodo de los tradicionalistas británicos, padecieron vejaciones, confiscaciones y exclusiones. Al final de la guerra, en 1783, una minoría significativa, alrededor de 60,000 personas, abandonaron su hogar y se dirigieron a Canadá, el Caribe o Gran Bretaña para seguir siendo súbditos del rey y miembros del imperio. También tomaron el camino del exilio aquellos pueblos indios que, como los Mohawks capitaneados por Joseph Brant, habían tomado partido por Gran Bretaña durante la Revolución, y los esclavos que huyeron de sus amos para luchar bajo las banderas británicas. Estos leales negros Black Loyalists, alrededor de 3,500, que se refugiaron en Nueva Escocia, el Caribe o Gran Bretaña, podían preservar la libertad conquistada solo si permanecían bajo la protección del rey. Páginas 66 y 70, 83. Sido sus colonias. Las fronteras de la nueva nación le resultaron más favorables de lo que habían previsto tanto España como Francia. Estados Unidos llegaría hasta el Mississippi al oeste, al paralelo 31 al sur y al norte hasta lo que hoy es la frontera con Canadá. Así, tras casi 20 años de lucha anticolonial, la recién nacida Confederación emprendía, sin brújula confiable, un camino azaroso para fundar un nuevo sistema de gobierno. Republicanos del Nuevo Mundo. Durante la crisis imperial los colonos lanzaron un desafío al orden imperante que los llevó a replantear los principios de la autoridad política. La resistencia en contra de las reformas imperiales engendró prácticas novedosas, por medio de las cuales los gobernados ocupaban un lugar distinto dentro de la esfera pública, trastocando su relación con el poder.
Esto desembocó no solo en el resquebrajamiento del imperio, sino en la transformación de los modos en los que se pensaba y se hacía la política. La guerra de independencia había obligado a los insurgentes por una parte a reforzar el aparato de gobierno para sostener el esfuerzo bélico y por la otra a poner en práctica los ideales que tan airadamente habían proclamado. No obstante, la construcción de regímenes fincados en la autoridad del pueblo, y, por lo tanto, republicanos, significaba, teóricamente, un salto al vacío. A pesar de las connotaciones gloriosas que la república tenía en la literatura clásica y que tanto entusiasmaban a los miembros de la élite colonial, se había convertido, para el siglo XVI, en un sistema de gobierno inusual y peligroso. Muchos creían que el gobierno republicano era posible solo en las islas imaginadas por Tomás Moro y James Arrington. Los recuerdos que había dejado el experimento republicano británico, el Commonwealth de Cromwell, 1653-1660, no tranquilizaban a nadie. Los más connotados estudiosos de las formas de gobierno, Montesquieu, por ejemplo, creían que el gobierno republicano estaba reservado a entidades pequeñas y peculiares, como Suiza o San Marino. Sin embargo, los revolucionarios americanos alegaron que su innovadora empresa no sería tan distinta a lo que ya habían experimentado bajo el régimen colonial, dada la distancia que los había separado del rey, de su corte y de toda la parafernalia monárquica. Su convicción republicana reflejaba así tanto la fe del revolucionario como el pragmatismo del político experimentado. Al transformar las colonias en estados, los artífices del nuevo orden conservaron mucho del aparato y de las funciones del gobierno colonial, como la organización de los tribunales y la estructura de los poderes, pero fincaron su autoridad sobre bases distintas. La Constitución, pensada como la interacción entre mecanismos de equilibrio, tradiciones políticas y legislativas, derechos consuetudinarios y antecedentes judiciales, dispositivo que había sido el orgullo de los británicos, fue considerada insuficiente para evitar la arbitrariedad de la autoridad. Para fundar, como escribiera John Adams, un gobierno de leyes, y no de hombres, las reglas para el ejercicio del poder tenían que fijarse de manera clara, indiscutible y por escrito. La Constitución se convirtió, a partir de entonces, en un documento en el que se definen la estructura y las facultades del Estado, entidad abstracta que ejerce el dominio político, no vinculada ya con una dinastía reinante, con la tradición o con un mandato religioso. De esta forma, entre 1776 y 1780 casi todos los estados se lanzaron a redactar leyes fundamentales para legitimar el poder y organizar su ejercicio. Solo se mantuvieron al margen de este proceso Connecticut y Rhode Island, que simplemente corrigieron sus cartas coloniales. Tacharon rey para poner gobernador y borraron las referencias al imperio. Fuertemente condicionado por el discurso revolucionario y anticolonial, el proceso constituyente de los estados se articuló en torno a visiones radicales de lo que debían ser la autoridad, la representación y la ciudadanía. La ingeniería de los nuevos gobiernos estatales reflejaba un arraigado temor a la concentración del poder y a su corrupción. Así, en la mayoría de los casos el poder ejecutivo quedó sometido a un legislativo poderoso, cuyos integrantes eran electos por periodos muy cortos, 1 o 2 años. Los estados de Pensilvania y Georgia, así como el nuevo estado de Vermont, que se había independizado de Nueva York, establecieron incluso legislativos unicamerales. Los diputados debían transmitir de manera eficaz los deseos y necesidades de sus votantes, para luego regresar a formar parte, casi inmediatamente, del cuerpo para el que habían legislado. Este nuevo orden también tuvo una expresión geográfica. Muchas de las capitales estatales se establecieron no en los principales puertos que habían dominado la política colonial, sino en poblados cercanos al centro geográfico del estado, supuestamente lejos de la influencia corruptora de los más ricos y al alcance de las zonas de ocupación reciente en el oeste. Estas constituciones limitaban la capacidad de acción del gobierno, y abrían, en cambio, un espacio importante para los gobernados. Dentro del esquema republicano el ciudadano representaba una pieza clave, pues, a diferencia del súbdito, era el titular de la soberanía. Pero el cambio conceptual de la revolución fue más dramático en la definición del hombre político que en la puesta en práctica de estos nuevos principios.
Como se ha visto, la vida política en las colonias británicas había sido, para los hombres libres y blancos, excepcionalmente abierta y participativa. El derecho al voto estaba, sin embargo, vinculado con la propiedad. Solo eran lo suficientemente responsables para votar, se arguía, los dueños de bienes raíces, cuyas tierras los arraigaban a la comunidad y los comprometían con el orden, el bienestar de la comunidad y la defensa de la propiedad. En un contexto de revolución y guerra, en el que se insistía en la importancia de la representación real y del consentimiento de los gobernados, los estadounidenses empezaron a concebir el voto como un privilegio del que debía disfrutar todo el que tuviera una participación en la sociedad, siempre y cuando fuera hombre, blanco y libre. Los constituyentes afirmaron entonces que debían poder votar no solo los propietarios, sino también quienes pagaran impuestos o participaran en la milicia. Al transformar artesanos, profesionistas modestos, comerciantes en pequeño y jornaleros en electores, las primeras constituciones estatales provocaron el mayor ensanchamiento del cuerpo de votantes en la historia de Estados Unidos hasta la promulgación del sufragio femenino, en 1920. Este discurso libertario tuvo, sin embargo, sus límites. Como en el resto del Atlántico, con la notable excepción de Haití en 1804, ni la revolución ni un discurso que deploraba la villana esclavitud a la que la metrópoli sometía a los súbditos de ultramar, ni el establecimiento de la república, ni la democratización de los gobiernos estatales, significaron la desaparición de la esclavitud. Solo la recién creada República de Vermont, que se unió a Estados Unidos en 1793, en la que no había ni esclavos ni registro público de la propiedad, abolió la esclavitud. Posteriormente, en los estados del norte la institución se fue desmantelando, de manera desigual, gradual e intermitente, hasta desaparecer de la región en 1830. En cambio, como se verá, en el sur las transformaciones económicas reforzaron el sistema esclavista porque lo hicieron más redituable. Paulatinamente, la defensa de este tipo de propiedad se convirtió en uno de los elementos centrales del republicanismo sureño. Una unión desganada. La unión entre las colonias había sido un elemento imprescindible del triunfo sobre Gran Bretaña. Sin embargo, la construcción de esta autoridad colectiva tuvo que fincarse en la soberanía que habían asumido los nuevos estados independientes, y en la desconfianza y recelos que habían caracterizado sus relaciones como colonias. A pesar de que el peligro acechaba, no fue sino hasta noviembre de 1777 que se formalizó la unión de los estados, por medio de unos artículos de confederación que daban base legal a la acción diplomática y a las transacciones financieras de la colectividad de estados. Los artículos no fueron ratificados por todos los asociados, sino hasta marzo de 1781. Los términos del Acuerdo de Confederación establecían vínculos laxos entre los componentes de lo que, para efectos de la política exterior, se suponía era una entidad consolidada. Abolía las barreras a la circulación de bienes y personas, sancionaba el reconocimiento mutuo de los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los distintos estados y afirmaba la validez de las decisiones judiciales estatales en todo el territorio. Además, tras una muy ardua negociación, se decidió que fuera el gobierno central, y no los estados de forma individual, el que definiera las condiciones para el deslinde, venta y colonización de las tierras por colonizar. Las ordenanzas de 1784 y 1787 establecieron la división territorial, los derechos políticos de los habitantes y el precio mínimo de venta de la tierra para la región al noroeste del río Ohio, en lo que eventualmente serían los estados de Ohio, Michigan, Wisconsin, Indiana y Illinois. Estas tierras, previamente demarcadas, se dividirían según un esquema reticular, y se establecerían gobiernos municipales conforme avanzara el poblamiento. Los habitantes de los territorios gozarían de derechos políticos básicos bajo la autoridad del gobierno federal. Al llegar a 60,000 habitantes, una convención electa redactaría y promulgaría una constitución, el territorio se erigiría en estado y se integraría a la confederación, en pie de igualdad con los que ya pertenecían a ella. Con las ordenanzas se establecieron las reglas básicas de la expansión hacia el oeste durante más de un siglo. Las tierras vírgenes, que no lo eran tanto, del interior del continente se constituían en patrimonio de la nación.
Por ley, se prescribía que su ocupación engendraría repúblicas, único modelo político posible. Se volvían por lo tanto inoperantes los esquemas de conquista, negociación y convivencia con grupos establecidos en el territorio que se integraba a la nación, naciones indígenas, colonos españoles, mexicanos o franceses, que habían seguido, por casi 3 siglos, los imperios atlánticos. Las ordenanzas del noroeste fueron el logro más trascendental del gobierno de la Confederación. De ahí en fuera los artículos resultaron bastante ineficaces. El gobierno central carecía de poder ejecutivo, e incluso de sede permanente. El proceso de toma de decisiones era engorroso. Cada estado tenía un voto, y se requería de una mayoría de 7 votos para aprobar las leyes, aunque los asuntos de mayor importancia, las declaraciones de guerra, la aprobación de tratados internacionales, la emisión de moneda y la contratación de deuda, exigían una mayoría de 9, con lo que la Confederación quedaba a menudo maniatada. Ante las dificultades insuperables que enfrentaron las propuestas de imponer aranceles a las importaciones, el gobierno colectivo no disponía, prácticamente, de más ingresos que los que generaba el servicio de correos. Por su parte, los estados tenían derecho a legislar y a tomar la decisión final sobre prácticamente todos los asuntos de gobierno, incluyendo la regulación del comercio y la política fiscal. La estrechez del campo de maniobra del gobierno general ya había dificultado la conducción de la guerra. Después de 1783 hizo vulnerable la postura de Estados Unidos en el escenario internacional. Difícilmente podía resistir a las extorsiones de los piratas en el Mediterráneo o a las posibles agresiones de los imperios vecinos. En 1784 España cerró el Mississippi al comercio estadounidense, lo que ponía en graves aprietos a quienes habían emigrado a los territorios de Kentucky y Tennessee. El tratado que negoció la joven república con su majestad católica, el High-Gardoqui, puso de manifiesto la debilidad del nuevo gobierno y su torpeza diplomática. España abría sus puertos al comercio estadounidense, pero reclamaba a cambio derechos de navegación exclusivos por el Gran Río durante 25 años. Los estados del sur rechazaron el tratado, dejando el conflicto irresuelto. No solo preocupaba la inseguridad frente a la agresión que venía de fuera. Muchos miembros de la élite revolucionaria consideraban que el abuso de los nuevos principios políticos había dado pie al desorden y a la inestabilidad. La virtud de los ciudadanos americanos, opinaban, se quedaba corta ante las exigencias del orden republicano. Muchos de los artífices del nuevo orden miraron con disgusto y preocupación lo perturbador que resultaban los llamados constantes al electorado, la audacia e irresponsabilidad de las mayorías legislativas, los escandalosos conflictos entre grupos de interés y la manipulación de la legislación, sobre todo para posponer y cancelar deudas o facilitar el acceso al crédito. Los agobiaba la incertidumbre jurídica, que se generaba sobre todo cuando los líderes locales llamaban sin empacho a la acción popular para, por ejemplo, suspender los fallos judiciales de embargo, como sucedió en 1786 en Massachusetts con la llamada rebelión de Shays. Los revolucionarios no habían luchado contra Gran Bretaña, escribía Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia, para someterse a un despotismo electivo. En este contexto, los políticos más conservadores buscaron reformar las constituciones estatales, introduciendo mecanismos para estabilizar y restringir los alcances de las legislaturas. Reforzaron la autoridad de los gobernadores, crearon senados ahí donde no los había, alargaron los periodos entre elecciones e impusieron requisitos de edad e ingresos para los representantes populares. Para 1790 habían desaparecido los rasgos más radicales de las primeras constituciones estatales. Sin embargo, muchos consideraron que estos cambios eran insuficientes, y en nada contribuían a resolver los problemas que enfrentaba la Confederación. La situación requería una reforma radical y profunda que permitiera prevenir tanto la vulnerabilidad de la joven nación como los excesos de la política popular sin recurrir a esquemas reaccionarios. A decir de James Madison, connotado joven estadista de Virginia, los males republicanos que aquejaban a Estados Unidos debían curarse solo con remedios republicanos. Para los reformistas más radicales lo indicado era el establecimiento de una nueva forma política, la federación.
En mayo de 1787, después de una serie de cabildeos y negociaciones tentativas, se reunieron en Filadelfia 55 representantes de 12 estados para intentar resolver los problemas que aquejaban a la Confederación. Rhode Island, renuente a permitir la injerencia de la autoridad central en la regulación del comercio, decidió mantenerse al margen. Los hombres reunidos en Filadelfia, designados por las legislaturas estatales y no por elección popular, tenían, en su mayoría, experiencia legislativa y de gobierno. Durante más de 3 meses filosofaron, debatieron y negociaron a puerta cerrada, para finalmente promulgar, a nombre de nosotros el pueblo de los Estados Unidos, un nuevo esquema de convivencia política. Una unión más perfecta. Al principio de las discusiones, las delegaciones de Virginia y Nueva Jersey presentaron cada una un plan. Virginia proponía erigir un gobierno nacional que fuera el titular de la soberanía y acaparara el ejercicio de la autoridad, con lo cual los estados se convertirían en meras divisiones administrativas. Por su parte, los delegados de Nueva Jersey propusieron reforzar la autoridad central, ampliando sus facultades y recursos pero conservando la soberanía estatal como pieza fundamental del sistema. La primera opción era inaceptable para la mayoría de los estadounidenses, que estaban apegados a su estado como comunidad política preeminente. La segunda era claramente insuficiente para quienes no querían un ajuste al esquema existente sino su transformación. Estos hombres, Alexander Hamilton de Nueva York, James Wilson y Gouverneur Morris de Pensilvania y James Madison, quizás el más influyente entre los artífices de un nuevo pacto institucional, recuperaron algunos de los elementos del debate revolucionario para construir un nuevo sistema de gobierno en 2 niveles, el federal y el estatal. Ambas instancias debían estar firmemente plantadas en el carácter republicano del gobierno, sometidas a la voluntad de los ciudadanos, no de los estados, y sujetas a saludables restricciones en el ejercicio del poder. Dado que el ímpetu republicano había resultado vivificante pero perturbador, buscaron insertar un mecanismo de pesos y contrapesos articulado en torno a la división de poderes, entre los estados y el gobierno federal por una parte, y entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial por otra. Buscaban, a un tiempo, ampliar la esfera de la república y contener los impulsos de lo que muchos seguían considerando era el populacho. Algunos esperaban que con esto se ensanchara el mercado nacional como espacio de desarrollo económico y financiero. Otros pretendían impedir que, a través del proceso democrático, se impusieran los deseos de las mayorías sobre los derechos de las minorías. Estos legisladores dieron un sentido nuevo a la separación de poderes. No se trataba solo de cumplir con el objetivo ilustrado de evitar el despotismo, impidiendo que las funciones de gobierno se concentraran en una misma mano. La nueva Constitución estadounidense exigía además, en momentos clave, la intervención de un poder para acotar la acción de otro. El legislativo, por ejemplo, ratificaba algunos nombramientos de los poderes ejecutivo y judicial, así como los tratados internacionales. En el mismo sentido, el presidente, electo por todos los ciudadanos pero de forma indirecta, para evitar que, montado en su popularidad, actuara de manera irresponsable, era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, pero solo el Congreso podía declarar la guerra. La Constitución evitaba mencionar el término soberanía, y asignaba poderes específicos a cada instancia de gobierno. Además de hacerse cargo, como era de esperarse, de la política exterior, el gobierno federal debía administrar las tierras públicas, normar el comercio exterior y el interestatal, así como la acuñación de moneda. La relación política esencial entre gobernantes y gobernados seguiría siendo la que vinculaba a estos con el gobierno estatal, que otorgaba el derecho al sufragio y protegía los derechos civiles. La ciudadanía estadounidense se definiría constitucionalmente solo al concluir la guerra civil. No obstante, los estados no podían emitir moneda, cancelar contratos ni promulgar leyes retroactivas, como las que liberaban de sus pagos a los deudores en aprietos, tan socorridas durante el primer momento republicano. Para paliar los temores y la desconfianza de quienes defendían la autonomía estatal, los constituyentes establecieron que, dentro del Congreso Federal, los estados estuvieran representados cada uno por 2 senadores, designados por las legislaturas estatales, independientemente de su extensión y del tamaño de su población.
Más complicado fue establecer los parámetros para la representación política dentro de la Cámara de Diputados. ¿Qué debían representar los diputados? ¿Las localidades, a la población o la propiedad? El asunto se resolvería por medio de la negociación, y sobre todo gracias al toma y daca entre los delegados del norte y los del sur, preocupados por el futuro de la propiedad esclava dentro de un marco de soberanía dividida. La solución, de dudosa solidez matemática pero indudable conveniencia política, vinculaba el pago de contribuciones con la representación. Ambas se calcularían con base en la población, que era la suma de todos los habitantes libres, a los que se sustraían los indios, que no pagaban impuestos, y las 3/5 partes de todas las otras personas, o sea, los esclavos. Esclavos e indígenas, a menos que hubieran roto su relación con su tribu, quedaban así tajantemente excluidos de la comunidad política. No solo no podían votar sino que no contaban como personas cuyos derechos e intereses tuvieran que expresarse políticamente. Los esclavos, reducidos a una fracción abstracta, servían para reforzar el poder político de sus amos. Hasta 1860 la cláusula de las 3/5 partes, inserta en un texto constitucional que por otra parte evitaba mencionar la esclavitud, aseguró el predominio del sur dentro del aparato federal. Por eso los abolicionistas la describieron como el producto de un convenio con el diablo, un acuerdo con el infierno. Sin embargo, como arguiría James Wilson, en opinión de los hombres de 1787 a todas las dificultades debía superponerse la necesidad del acuerdo. Para establecer un orden constitucional. Para convertirse en ley suprema el texto que redactaron en privado y sin mandato popular los constituyentes de Filadelfia, entre los cuales 16 se rehusaron a firmar la versión final, tenía que ser sancionado explícitamente por el pueblo que debía someterse a su autoridad. Para esto se convocaron, en cada estado, convenciones electas para discutir y aprobar o rechazar la Constitución. El proceso de ratificación, al que no había sido sometida ninguna constitución estatal, salvo la de Massachusetts, con resultados bastante poco halagüeños, abrió el debate político más amplio y polémico de la historia de Estados Unidos. En contra de los federalistas que cantaban las loas de la nueva constitución, entre los que cabe destacar a John Hay, James Madison y Alexander Hamilton, cuyos artículos en la prensa neoyorquina se convertirían, reunidos en el Federalista, en el texto clásico de la ciencia política estadounidense, los antifederalistas deploraron la creación de un gobierno consolidado, alejado de la gente y que seguramente abusaría de su poder. Se quejaron de la excesiva autoridad que el texto concedía al presidente, de que no incluyera una declaración de derechos, del predominio de los intereses comerciales y financieros y de la pérdida de autonomía de los estados. Los debates se vieron moldeados por factores distintos en cada estado. Las consideraciones geopolíticas pesaron sobre los estados más pequeños, como Delaware, Nueva Jersey, Georgia y Connecticut, que no querían quedar fuera de la Unión y desprotegidos. Por lo tanto, ratificaron la Constitución por mayorías abrumadoras antes de que concluyera 1787. La discusión fue más ardua en 3 estados determinantes, Pensilvania, Virginia y Nueva York, que finalmente votaron, a mediados de 1788, por ratificar, aunque con una oposición significativa y con numerosas propuestas de enmienda, 31 en el caso de Nueva York. Ante la fuerza de los antifederalistas Massachusetts y New Hampshire, pospusieron la decisión final hasta que soplaran vientos más favorables. Carolina del Norte y Rhode Island rechazaron la ley fundamental y permanecieron fuera de la Unión hasta 1789 y 1790. El accidentado camino a la ratificación sentó las bases para el arraigo de la Constitución como ley superior. Esto, sin embargo, no aseguró de manera automática un orden constitucional funcional. Hacía falta diluir las suspicacias que despertaba la ley fundamental, mitigando los temores de los antifederalistas. Para esto, en 1791 se incluyó en la Constitución la Declaración de Derechos, que sus críticos habían echado en falta. Las primeras 10 enmiendas ponían a salvo del poder federal las libertades de asociación, expresión y culto, así como los derechos a portar armas y al debido proceso en materia judicial. Este fue el primero de una serie de ajustes que buscaron adaptar la Constitución a la política imperante, o restringir el poder de la Federación.
Así, en 1795 la 11ª enmienda puso a los estados soberanos fuera del alcance de las demandas de individuos dentro de los tribunales federales, mientras que, en 1804 y después de la polémica elección de Jefferson en 1800, la 12ª enmienda legitimó la participación de los partidos políticos en el proceso electoral, exigiendo que se eligiera, por separado y para desempeñar específicamente uno de los dos cargos, al presidente y al vicepresidente, para que el principal rival del Ejecutivo no fuera su segundo de a bordo y sucesor designado. Por otra parte, la constitucionalidad se consolidó como el criterio esencial para determinar la legitimidad de las acciones de gobierno, pero no quedaba muy claro quién tenía derecho a juzgar si una norma o una medida administrativa se apegaban a la ley fundamental. Cuando en la estela de la Revolución Francesa se intensificó la hostilidad entre los gobiernos francés y estadounidense, las relaciones se desgastaron hasta generar una casi guerra. En 1798, dado lo caldeado del ambiente, se polarizó la lucha política, y el Congreso estadounidense promulgó una serie de leyes para reforzar el ejército, acallar el disenso y expulsar a los extranjeros perniciosos. Quienes se opusieron a estas políticas, aglutinados en torno al vicepresidente Thomas Jefferson y a James Madison, denunciaron escandalizados la agresión a los derechos del hombre y a las libertades de expresión e imprenta, pero deploraron sobre todo el carácter anticonstitucional de las medidas. Las legislaturas de Virginia y Kentucky reclamaron para los estados, artífices y por lo tanto garantes del pacto constitucional, el derecho a declarar que una ley era inconstitucional y por lo tanto nula. Sin embargo, no recibieron el apoyo de otros estados. La crisis terminó por resolverse al esfumarse el peligro de la guerra con Francia, fenecer las disposiciones de 1798 y derrotar Jefferson a John Adams en la elección de 1800. No sería la última vez que los estados se proclamaran titulares del derecho a pronunciarse sobre la validez y el sentido de las leyes. Hacía falta, sin embargo, un árbitro desinteresado que pudiera poner fin a este tipo de disputas, pronunciándose sobre la validez de las acciones de la autoridad pública sin que las distintas instancias de la autoridad se atacaran las unas a las otras. Este faltante en el sistema se subsanó gracias a la acción acotada y consistente de la Suprema Corte de Justicia y de quien fuera su presidente por 34 años, el virginiano John Marshall. Fincándose en la tradición jurisprudencial británica, pero sin mandato constitucional explícito, la Suprema Corte resolvió una serie de casos que enfrentaban a individuos con el gobierno federal, Marbury v. Madison, 1803, a ciudadanos con los tribunales por asuntos relacionados con la legislación federal, Martin v. Unterslese, 1816, y a estados con el gobierno federal, McCulloch v. Maryland, 1819. El Tribunal Supremo avaló la supremacía de la Constitución de 1787 sobre otras normas e instituciones, ya fueran federales o estatales. Al afirmar que era enfáticamente la facultad y el deber del Poder Judicial decir lo que es la ley, la Corte erigió la revisión judicial como mecanismo esencial en la definición de la autoridad política, tanto para determinar los alcances y límites de la autoridad política como para cristalizar los derechos de los gobernados.